Repetimos otra vez aquí, lo prometido es deuda y vamos a hacer los pasitos de vals hacia atrás. Es exactamente igual, el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pero vamos a ir jugando con los twists, con las diagonales. Si estamos en esta posición, lo que haríamos sería marcar el 1 con el sas hacia adelante, abriría hacia atrás, haría el 1 aquí, el 2 simplemente cerraría el 2 y el 3 vuelve a abrir un poquitito, nada más, 3. ¿Y qué hacemos en esta posición? Tenemos que girar, ¿vale? Entonces por eso os decía que vamos a jugar con los twists. Giramos y volvemos a hacer lo mismo. 1, 2, 3 y giro. 1, 2, 3 y giro. 1, 2, 3 y giro. Lo voy a volver a hacer. Me voy a poner aquí, así lo veis por detrás en el espejo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Es muy sencillo, lo único que tenemos que saber es que es como ir en una recta, simplemente hacia detrás. Otra vez. Ahí vamos. 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3. ¿Qué brazos utilizamos aquí? Por lo general lo que usamos es o marcaje de cadera o este bracito, que me encanta, este bracito es una pasada, o este, ¿vale? Podemos hacerlo, depende de la suavidad o no del movimiento, podemos hacer varias. Entonces, por ejemplo, me voy a poner aquí, si quiero marcar la cadera, de hacerlo fuerte, hago 1, 2, 3. Si os fijáis, he subido un poquitito la cadera. Entonces haríamos 1, 2, 3 y marco. 1, 2, 3 y marco. 1, 2, 3 y marco. Y 1, 2, 3 y marco. ¿Vale? Si no, podemos hacer muy suave. Por ejemplo, súper suave sería 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3, sí. Depende de la canción, depende del tipo de música, depende del flow que le queráis dar. Este movimiento lo podéis hacer tanto en tabla, como en andalusí, como en clásico, en un montón. Este de aquí, de la flecha, del arquero, sería 1, 2, 3, sí, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es muy bonito, los hago de frente para que los veáis. El primero, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. El segundo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y el arquero, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Ahora vamos a hacerlo para adelante y para detrás. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, chassés, pasitos de vals hacia adelante, hacia detrás, un millonazo de combinaciones, queda genial con cualquier tipo de estilo, con cualquier tipo de traje. El toquecito y el flow que le deis vosotras va a ser la diferencia. Así que si os ha gustado, dadle like, suscribíos,
sabéis que tenéis la opción de donativo. Sería súper agradecido para poder seguir aquí con todos vosotros y hasta el siguiente vídeo.